A continuación invitaremos al licenciado Pedro Paso Mollinedo. El licenciado es miembro del Comité Científico del Hospital de Rehabilitación Julio Díaz, Centro de Referencia Nacional, miembro de la Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Física y Rehabilitación, AMLAR, miembro de la Sociedad Mundial de Medicina Física y Rehabilitación, ISPRM. Posgrados: realizó curso de actualización teórico, práctico y tecnológico de electroterapia, curso de actualización teórico, práctico de kinesiología, curso de actualización teórico, práctico de hidrología médica, curso de adiestramiento en equipo de alta tecnología CONTREX, robótica isocinética, curso taller de rehabilitación de patologías del pie, participación del método de Catona, participación del taller control motor y neurodinámica en extremidades superiores de músicos lesionados, participación en taller de rehabilitación del paciente amputado de extremidad inferior, participación en taller internacional del laboratorio de marcha, participación en curso Nuevo Conceptos y Tecnologías en Abordajes Integral del Paciente Neurodiscapacitado, Soluciones Totales en Rehabilitación Neurológica, Análisis de Movimiento y Robótica en la Rehabilitación. Le damos la bienvenida al licenciado. Buenos días al comité organizador y a los presentes por brindarme la oportunidad de participar en dicho congreso, donde veo muchas nuevas expectativas en cuanto a la rehabilitación. Bien, el tema que vamos a tratar hoy va a ser las nuevas tecnologías en la rehabilitación intrahospitalaria. Para comenzar, quiero hacer énfasis sobre este concepto que omite la OMS, que va a señalar que la rehabilitación no es más que un proceso destinado a permitir a las personas con discapacidad con alcance y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y social. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un papel fundamental como terapeutas en el desarrollo y en la mantención de estas actividades en los pacientes. Dichos pacientes ya sean encamados, pacientes geriátricos, pediátricos, todo aquel que se presente con un proceso de discapacidad, es nuestro deber mantener su funcionabilidad. Bien, decía la aclamada y la querida Ida Sabine Reich, terapeuta alemana de alta experiencia, con varios libros escritos, nos hacía énfasis a esta frase sobre el movimiento. Decía, la vida es un movimiento, ¿verdad? Dice, todas las estructuras del sistema locomotor están dispuestas para realizar dichos movimientos. Si falta el movimiento, esto es, si falta un estímulo adecuado. Ley de acción-reacción. Estamos viendo de dónde salen muchos de los derivados conceptuales. Las estructuras se desintegran, degeneran o se pierden. Si por ello es tarea del terapeuta mantener o restablecer el movimiento. Importante eso. Nos quiere decir que nuestro aparato, nuestro cuerpo, está dado para una actividad constantemente en evolución, constantemente móvil. Si decae esa actividad, nuestra estructura se va completamente a desintegrar. O sea, vamos a perder mucha de la continuidad de la estructura corporal. Tenemos que ser prácticamente hábiles, expuestos para un tratamiento eficaz desde las primeras instancias de inmovilidad en un paciente. En este caso, en las instancias hospitalarias, donde el paciente va a estar un tiempo diverso, en dependencia de su proceso patológico, el terapeuta va a cumplir un objeto muy importante, sumamente importante, pues es el que va a estar no encargado de buscar un equilibrio estable de ese paciente o buscar, sino de darle un movimiento, mantenerlo
en dichas condiciones activo para que su cuerpo sufra la menor deformidad posible durante el proceso de encamamiento. Como vamos a ver, aquí tenemos que la hospitalización prolongada debido a un trauma agudo o a una exacerbación de una condición, ya sea crónica, de un factor o un factor de riesgo que va a traer la disminución de la independencia funcional en un paciente, ya sea de diversa edad este paciente. Recibir atención médica inmediata y apropiada es de vital importancia, ¿verdad?, para prevenir complicaciones, que es nuestro principal deber, prevenir las complicaciones, retrasar aún más el proceso de hospitalización prolongada, o sea, acelerarlo, de que ese paciente salga lo más rápido posible de un proceso de hospitalización, y vamos a estar presentes desde las primeras instancias del encamamiento para darle de inmediata solución al paciente encamado. Vamos a tener también, después de entrar en el acto terapéutico de un paciente encamado, hacer una exhausta valoración de dicho paciente. Nuestros objetivos fundamentales en la atención o la rehabilitación intrahospitalaria, fuera de una intervención temprana, va a ser la exhausta valoración que se le va a realizar a dicho paciente. Primero vamos a observar los problemas que van a tener en cuanto a la parte ósea o tejido blando o las partes blandas que pueden sufrir consecuencias debido a la inmovilización prolongada. Dígase un ejemplo, los pacientes con una paraplegia o una tetraplegia que sufren alguna inmovilización, y ocurre muchas veces que les sucede o aparecen las osificaciones heterotópicas en ciertas articulaciones debido a inmovilidad y traen consecuencias a corto y a largo plazo para dicho paciente. Posteriormente vamos a estar también viendo y rectificando el trabajo postural de ese paciente en la parte o en la cama durante su estancia en la rehabilitación hospitalaria. Vamos a acudir también con este tratamiento postural a prevenir las complicaciones. Las complicaciones en este tipo respiratoria principalmente. Vamos a mantener las actitudes fisiológicas del movimiento, ya rango de movimiento, la amplitud, cierto nivel de fuerza, ¿verdad?, de coordinación. Vamos a realizar trabajos en base de las amplitudes fisiológicas. El cuidado de la piel va a ser fundamental, que va a estar dado también ya a consecuencia del trabajo postural que se va realizando con este paciente. Es toda una cadena de acciones que se van a ir realizando desde cierto punto de vista del paciente encamado. Y la prevención de problemas circulatorios, principalmente por el éxtasis venoso. Todas estas complicaciones las vamos a ver muy a menudo en el paciente encamado, y más aún cuando no hay una actividad de prevención o una actividad terapéutica adecuada para evitar muchas de estas complicaciones que estamos viendo acá. Bien, dado a esas complicaciones que hemos ido analizando o observando, muchos de los pacientes tuvieron o padecen de un proceso rehabilitador prolongado, ya que no se tomaron las medidas adecuadas en su instancia hospitalaria. Eso a veces nos dificulta un poco el proceso de trabajo rehabilitador, pues hay procesos patológicos con los cuales acuden al centro de rehabilitación o al gabinete de rehabilitación, que nos cuesta mucho, están demasiado instaurados y nos cuestan a veces modularlo o simplificar su estado. Es por eso que a partir de cierto tiempo se nos fueron incorporando en la rehabilitación las nuevas tecnologías. Así fue humanizando, así fue ampliando y disminuyendo el tiempo de recuperación de un paciente en el proceso de rehabilitación.
Tenemos ahí que aunque las herramientas fundamentales del fisioterapeuta van a ser la voz y las manos, es con lo primero que se va a rehabilitar cualquier tipo de paciente. Estas van a ser nuestras herramientas inseparables y las más eficaces a la hora de realizar un tratamiento terapéutico. Van a ser precisos para el fisioterapeuta en general o todos los profesionales de salud que adapten a las nuevas tecnologías, tanto en sistemas diagnósticos como terapéuticos. En las últimas décadas ha avanzado mucho en la fisioterapia. El uso de las tecnologías ha tenido un aumento exponencial en la creación de dispositivos tecnológicos de intervención y evaluación fisioterapeuta. Antiguamente solamente rehabilitábamos con una lámpara de calor infrarrojo o tal vez con presas de agua fría, agua caliente, unos métodos que a veces no eran los más eficaces para llevar un estímulo o una reacción adecuada a nuestros pacientes. Hoy en día ya contamos con la parte computarizada, la parte robótica, que va a dar una serie de estímulos que va a proponer o aumentar la recuperación del paciente encamado. Esto es la reacción de nuestros pacientes cuando le ponemos un acto de alta tecnología o le ponemos un implemento robótico con un sistema Oculus y lo ponemos en 3D, ya sea en la estancia que esté, ya sea un paciente encamado o un paciente fuera de cama, pero en una instancia hospitalaria, nos hace un proceso rehabilitador mucho más entretenido, estimulante, más acogido, más ágil, más versátil, donde se va a poner en relación muchos factores, tanto motores como cognitivos. Bien, quiero hacer mención junto con esta tecnología a esta frase que nos decía mi colega y amigo de Costa Rica, el profesor Luis Felipe Medina, que decía: todo aquello que se puede medir, se puede mejorar, se puede comparar, se puede replantear, se puede entrenar y se debe nuevamente volver a medir. Esa es una de las tantas razones por las que hoy en día se informatiza o está computarizada la rehabilitación. El problema de la medición, el problema de la atención informatizada, y va basado a la medicina o la rehabilitación en la evidencia. Ya no podemos hablar de empirismo, no podemos seguir utilizando a veces muchas escalas que nos van a dar procesos no muy certeros o falseados dentro de un proceso de evaluación o atención. Ya tenemos herramientas versátiles que nos van a dar escalas contundentes para seguir una evaluación o un tratamiento mucho más eficaz. Con esto voy a darle paso al trabajo o a ciertas tecnologías que vamos a ver desde la parte de electroterapia hasta la parte robótica que se utilizan a nivel mundial en la rehabilitación intrahospitalaria. Voy a empezar con una herramienta o un equipo pequeño pero muy versátil. Es un sistema, se llama Maxell. Es un sistema que produce o hace referencia a los campos magnéticos de tipo pulsado, ¿verdad? Y es un pequeño dispositivo el cual va a generar un campo magnético de hasta 1000 Gauss de alta intensidad, pero que va a ser muy beneficioso. Este campo magnético va a trabajar sobre el umbral o tiene mucha estimulación sobre el umbral de la parte venosa, lo cual va a aumentar el flujo sanguíneo y va a traer consigo una recuperación más factible a nivel articular o el tejido conjuntivo. Si lo vemos acá en esta diapositiva, estamos viendo allí la evaluación o cómo está dispuesto el campo magnético de forma pulsada. Vemos que ponen un imán con un sistema de luz intermitente, el cual nos hace referencia al comportamiento durante la aplicación de este campo magnético. Observaron cómo se comportaba el imán encima de la mano, cómo pasaba
completamente la parte corporal. Si vemos acá en las diapositivas o en las imágenes, vemos que hay 5 imágenes que van a hacer referencia al aumento del flujo sanguíneo después, durante de la aplicación de ese campo magnético. Vemos primeramente en la letra A, donde no sabía o no hay campo magnético aplicado. Después vemos en la letra E, donde va a haber, después de 2 minutos, un aumento del flujo sanguíneo completamente en la zona donde se aplica ese campo magnético. No quiere decir que simplemente trabaja de forma exponencial, o sea, trabaja durante su aplicación, pero va a tener una permanencia de ese efecto fisiológico después de la aplicación de este equipo o este medio terapéutico. O sea, va a mantenerlo por cierto tiempo, dentro de 2 a 5 minutos, va a mantener ese aumento de riego sanguíneo, muy favorable para muchos procesos degenerativos o de lesiones del tejido conjuntivo. Bien, la próxima herramienta, ya fuera del trabajo o junto con el trabajo de riego sanguíneo, es esta que le estoy presentando. Se llama Body Flow. Es un equipo que tiene 2 versiones, una versión portátil, otra versión clínica. Este equipo fue no descubierto, sino fue creado por un osteópata francés que se llama Laurent Pujol. Él era el encargado del equipo nacional de patinaje de Francia, y le interesaba mucho, por el ritmo de competición que tenía ese equipo, la recuperación deportiva para su rendimiento, ¿verdad? Para que ese equipo fuera avanzando durante el proceso de competición sin tener retraso ninguno. Él se basó en ciertas formas de corriente, las cuales nos fueron beneficiosas, hasta que produjo y encontró una que estimuló solamente la musculatura lisa. Y es esa corriente que le estoy mostrando. Esa corriente es un impulso exponencial de 10 milisegundos que va en un sentido bifásico y regresa a un sentido igual contrario de 10 milisegundos, estimulando solamente la estructura lisa del cuerpo. Va al tejido, la parte de vena, arteria y el sistema linfático, lo va a estimular para que haya un aumento o vaciamiento de las sustancias ahí expuestas y así traer consigo una pronta recuperación lo más rápido posible. Se va a aplicar tanto en la parte postoperatoria, lo vamos a aplicar en la parte de trastornos linfáticos, en los linfoedemas, lo vamos a aplicar en la recuperación deportiva, o sea, en casi todos los procesos inflamatorios, los procesos de trastornos venosos o linfáticos, podemos utilizarlo. Muy importante en los pacientes que están encamados y que por cierto tiempo van a estar con un riego sanguíneo inadecuado. Y ahí es donde va a entrar o va a jugar un papel importante el sistema Body Flow. Este sistema tiene alta evidencia científica, donde se han expuesto disímiles de trabajos que han ido desde 16 hasta 30 o 40 pacientes y se han ido explorando de diversas formas, donde se ha podido comprobar la eficacia de la estimulación de esta corriente del sistema Body Flow en la estructura lisa y en el vaciamiento venoso y linfático. Junto con ello, con estos estudios se realizaron, solamente no se vio que la estructura lisa producía o se vaciaba, sino que la corriente también iba a tener otros efectos, y también se comprobó que va a utilizarse como en los procesos de postastroscopía, en la prevención de las trombosis venosas profundas, en las curaciones de las heridas crónicas, en los procesos artríticos
y de artrosis, en los hematomas, en los esguinces y en las torceduras, en diferentes procesos patológicos se puede utilizar. Bien, esto es otro sistema que va a complementar los anteriores. Hemos visto un sistema de campo magnético pulsado, hemos visto un sistema de una corriente exponencial que nos va a ayudar a un vaciamiento linfático o a actuar sobre la estructura lisa, y esto que vemos acá es una herramienta que va a ser lo que le llamamos oscilaciones profundas. Aquí hay 3 versiones de sus equipos. Por allá está el IBAMA 200, acá tenemos en el medio el Deep Oscillation Evidence y acá el Deep Oscillation Personal. Esto va a ser, o estos equipos van a producir un campo electrostático que va a emitir una onda a cierta profundidad del cuerpo. Si bien vemos, esto es un aparato bien novedoso, que su principio terapéutico va a estar basado en los campos electrostáticos. Es muy versátil, va a tener una aplicación exclusiva solamente y se utiliza con gran éxito en varios campos de la rehabilitación o desde varias instancias de un proceso rehabilitador. Esto es de lo cual o por donde se desarrolla el sistema Deep Oscillation. Se basa sobre el principio de Jones y Rambert de las oscilaciones profundas, el cual menciona que entre 2 placas se coloca un material interpuesto y va a producir un campo electrostático. En el video podemos ver cómo el paciente está echado, el terapeuta tiene un electrodo, hay un guante de vinilo que va a producir un aislamiento entre los 2 campos eléctricos y ahí se hace una transferencia iónica de positivo a negativo y negativo a positivo. Vemos allí en la figura debajo cómo se produce este campo. Hay una fuente de tensión, hay un contacto que es hacia el paciente, hay una capa semiconductora que va a ser contacto, que es una sustancia de acople, y un segundo contacto que va a ser el que va a tener el terapeuta. Y así se va a producir un campo electrostático. Y ese campo electrostático se va a emitir desde el terapeuta al paciente y del paciente al terapeuta. Bien, esto es parte de sus principios también. Como podemos ver, ahí vamos a ver un cabezal de lo que son las ondas de oscilaciones profundas, emitiendo ciertas vibraciones, esa agitación del campo electrostático. Ahí podemos ver que hay un efecto de atracción y repulsión. El tejido va a sufrir una deformación y eso se le va a llamar una parte o tejido rítmico, donde él va a deformarse y va a tratar de recuperar su estado fisiológico. Eso va a producir un movimiento o un campo donde va a sacudir completamente la estructura muscular y diferentes tejidos que se encuentran en la zona que vamos a tratar. Las oscilaciones profundas o esa frecuencia va a estar dada en un nivel de 5 o 150 Hz, va a ser de baja intensidad, y esta resonancia va a estar en el tejido a través de una carga electrostática con una profundidad aproximadamente de hasta 8 centímetros. Es lo que se ha podido comprobar a nivel de endoscopía, de nivel un poco de diagnóstico. Se ha podido comprobar que va a estar hasta 8 centímetros de profundidad. O sea, que es un equipo que va a tener amplio nivel de profundidad en el proceso de rehabilitación. Aquí vemos cómo o las incidencias o los efectos, muchos de los efectos que va o cómo se producen los efectos de las oscilaciones profundas. Aquí estamos viendo
que va a producir una deformación del tejido, una vibración por resonancia y un efecto de bombeo, dado que esa variación o esa ritmicidad que va a agarrar el tejido va a producir muchos efectos fisiológicos o movimientos de líquidos y sustancias que van a ver expuestas en el tejido tratado. Allá vemos cómo se va o va a ver la acción del Dick Oscillation a nivel molecular. O sea, estamos viendo una sustancia de alto peso molecular que se va a ubicar entre el tejido o entre la parte venosa y la parte linfática. Cómo se puede disolver, la va a reabsorber nuevamente el tejido o la parte linfática. El sistema linfático lo va a reabsorber y lo va a evacuar o lo va a incorporar nuevamente al torrente linfático y así producir el efecto de evacuación y desinflamación. O sea, ahí vemos un sistema linfático y nosotros trabajamos con el Dick Oscillation a favor de todo ese sistema, incorporando toda la sustancia que esté estancada a ese torrente nuevamente. Estos son de los efectos que trae consigo el sistema de oscilaciones profundas. Tenemos varios efectos. Dentro de los más comprobados está la rápida eliminación o mitigación del dolor, la reabsorción del edema por sus efectos fisiológicos o por sus principios de trabajo. Vamos a tener el efecto antifibrótico que va a trabajar, un efecto antiinflamatorio, una mejora trófica de la estructura donde se aplique, la estimulación de la cicatrización y las de heridas y quemaduras, y vamos a ver un proceso de desintoxicación del tejido tratado. Estos son los 3 métodos de aplicación de las oscilaciones profundas. O sea, el terapeuta va a tener varias opciones donde va a aplicar técnicas convencionales del masaje junto con este campo electroestático moderno. Vamos a utilizar con guantes de vinilo, donde usted puede utilizar maniobras de roce, de fricción, ¿ve? Y vamos a hacer un trabajo como de drenaje linfático muy versátil, donde se va a duplicar los efectos de cualquier masaje linfático de forma manual. También hay un sistema, que es el segundo que se presenta, que lo vamos a utilizar con un aplicador que va a ser de varias medidas. Un aplicador que trae una membrana de 9,5, de 5 centímetros y hasta de 1 centímetro para los tratamientos faciales o a nivel de los ojos, de la órbita ocular. Y para los pacientes es un poco más crítico, que vamos a trabajar con una lámina superpuesta. Los pacientes que están quemados, que a veces hay que esperar un proceso de cicatrización para el proceso de rehabilitación, acá en las oscilaciones profundas no hay que esperar a dicha recuperación o cicatrización. Ponemos una lámina encima de la zona tratada, aplicamos la sustancia de acople y ahí podemos darle directamente las oscilaciones profundas, favoreciendo aún más su recuperación dentro del proceso de quemado. Los campos de aplicación van a ser diversos de estas oscilaciones profundas. Una de ellas va a ser en las lesiones deportivas. Este es uno de los grandes campeones del atletismo, James Beckford, eso en Londres, después de una jornada o las Olimpiadas, donde se aplica oscilaciones profundas para la recuperación de la parte del entrenamiento. Vamos a ver que va a ser un uso inmediato en la fase aguda, va a la regeneración activa por el traumatismo que pueda sufrir los deportistas, se ve mucho en el fútbol, en el básquet, en la pelota, lo vemos en el voleibol, lo vemos en el atletismo, en diversos procesos que se van a dar en los atletas de alto rendimiento o de otras categorías.
Estos son algunas de las referencias que va a tener las oscilaciones profundas o que tienen equipos donde se aplican las oscilaciones profundas. Tiene más de 250 referencias, pero acá les muestro algunas de las que tenemos a nivel de América o Latinoamérica. Aquí están los equipos de pelota, ciertos equipos de los más aclamados que tienen o usan las oscilaciones profundas para los peloteros, para el post-entrenamiento o después del juego intensivo. Otra de sus aplicaciones va a ser esta, que va a ser bien interesante, y es en la parte de la fisioterapia respiratoria. Va acá a cumplir un papel fundamental, el cual se va a trabajar en diversos procesos respiratorios, como los que están expuestos, la fibrosis quística, las operaciones de las vías respiratorias, en el postoperatorio, en el asma, entre otros procesos patológicos. Y va a traer consigo una relajación rápida y eficaz de la musculatura respiratoria, va a traer una reabsorción mucolítica del paciente, posibilidades de entrenamiento independiente por personas de referencia, o sea que usted se lo puede dar a la madre, al padre, darle un cierto entrenamiento y se lo puede aplicar en la casa varias veces para que ese niño o ese paciente tenga un tratamiento seguido. La reducción de las unidades de tratamiento diaria, no tiene que ir solamente al hospital 2 o 3 veces al día, como le comentaba. Usted enseña al acompañante, a su madre, a su padre, al hermano, al que esté más llegado al paciente, lo adiestra con un equipo que no va a tener muchas contraindicaciones y se lo puede aplicar en la casa varias veces al día. Otro de sus efectos o de su trabajo va a estar en la parte de la recuperación o la cicatrización. Aquí vemos un caso de una amputación, pero tenemos casos de lo que es la parte de las úlceras por presión, en el pie diabético, en los procesos postoperatorios de cirugías estéticas o en las mastectomías, en diferentes procesos donde hay ciertos procesos de cicatrización que pueden tener sus complicaciones. En el proceso de acá de cicatrización vamos a ver que va a aclamar una profilaxis y tratamiento eficaz en los edemas locales que puedan ocurrir, la estimulación de las cicatrices, de las heridas que pueden estar expuestas, la curación dinámica de las cicatrices, la mitigación del dolor y la mejora trófica, la estimulación del movimiento donde va a estar esa cirugía y la reducción de los periodos de ingreso del paciente. Claro, trayendo consigo una rápida curación de la cicatrización, ese paciente no tiene por qué prolongar su estado en el centro de hospitalización. Esto que vemos es un proceso de curación o regeneración en un pie diabético, donde se utilizó el Disc Oscillation solamente por 8 semanas y fue un tratamiento consecutivo hasta lograr el proceso de curación o regeneración ya en la 8ª semana. Se aplicó de 20 a 35 minutos diarios, va a estar de 1 a 2 veces por día, se va a tratar y van a ser entre 4 o 5 sesiones semanales. Aquí vemos otro caso de una paciente con una mastectomía, la cual se le fue a recuperar o a imponer un implante. Tenía una cicatrización resistente que no sucumbía a ciertos agentes que se trabajaban y se le aplicó oscilaciones profundas. Así estuvo evolucionando hasta que llegó el proceso de cicatrización con el menor daño posible. Aquí vemos otro proceso de cicatrización que va a estar en las úlceras por presión. Vean la dimensión que presenta esa úlcera y pasado unas 2 semanas, como fue evolucionando, con cierta frecuencia de tratamiento,
y ciertas variaciones de la frecuencia, fue cicatrizando o evolucionando, fue necrosando y fue sacando tejido para darle mejor textura a esa úlcera que estaba bien doliente allí. Los campos de aplicación van a ser también, como les mencionaba, con una lámina superpuesta en los procesos de quemado. Esto es un paciente, como pueden ver, quemado. Ahí están trabajando con una lámina superpuesta. Se le pone un nylon encima de ese tejido, se le aplica una sustancia de contacto y se le puede dar seguidamente un masaje cicatrizar o un masaje para ir mejorando el contexto de esa quemadura. Los campos de aplicación también va a estar incorporado, como lo había mencionado, el proceso de lo que es el postoperatorio en la mastectomía o en la recuperación de cicatrices de la parte estética. Aquí vemos cómo se va a trabajar una paciente que se hizo un implante de mama y se le va a trabajar para mejorar la textura y el proceso de cicatrización de esa paciente. Va a ser completamente utilizado desde el primer día de recuperación de la paciente saliendo de cirugía. Se le puede aplicar las oscilaciones profundas, no va a tener ninguna complicación. Va a traer una profilaxis eficaz en los edemas locales que pueden aparecer por el proceso de cirugía, la mitigación o la desaparición del dolor del proceso de cirugía, la estimulación del movimiento del tejido para volverlo más suave, más textual, cicatrización de las heridas, tratamiento durante la radiación y la quimioterapia en los daños tóxicos. Una paciente que se le haga una radical de mama va a sufrir un proceso bien doloroso, puede tener una cirugía bien complicada, puede hacer un linfedema y se puede atender desde la primera instancia sin importar de que esté en el proceso de quimioterapia. Acá vemos o les quiero enseñar cómo se puede observar el efecto de las oscilaciones profundas. Eso fue trabajando en la clínica de Noah Liven en Costa Rica con el profesor Luis Felipe Medina y pudimos hacer o se pudo realizar un comparativo durante el tratamiento de las oscilaciones profundas. Se realizó con una ecografía y pueden ver cómo se moviliza el edema que está en la parte superior. Ahí hay un edema bien visible y cómo se puede movilizar la sustancia que está ahí estancada con las oscilaciones profundas, cómo se puede ir evacuando, movilizando durante el tratamiento con las oscilaciones profundas. Esto es un paciente que atendí también, que estuvo con fracturas de ambos codos, fractura bilateral de ambos codos, sometido a cirugía y tenía edema total de los miembros superiores y lo trabajé con lo que vimos anteriormente, body flow y oscilaciones profundas. Ese fue el tercer día del postoperatorio y ya a la semana ya se fue desapareciendo completamente los hematomas o los síntomas de dolor que presentaba el paciente. Continuamos con esta frase que decía Bettina Páez. Bettina Páez nos hacía referencia a que un aparato es tan bueno como tan bueno es el terapeuta que lo utiliza. A veces es muy avanzada la tecnología y no cumple su función. Es labor o es encargado del terapeuta de hacer valer esa tecnología tan eficaz. Nosotros ponemos tanta eficacia como la tecnología aplicada. Quiero presentarles ahora, a partir de ahora vamos a ver lo que son las partes ya más biomecánicas en el trabajo o en la rehabilitación del paciente postoperatorio.
Ya vimos una parte de la estimulación de ciertos tejidos en la recuperación y en la regeneración de tanto tejidos como trastornos venosos, conjuntivos o linfáticos. Y ahora quiero presentarles ciertos equipos que nos van a ayudar en la movilización de nuestro paciente. Normalmente los pacientes encamados tenían la función o era función del terapeuta realizarle las movilizaciones de forma pasiva a cierto nivel. Algunas no cumplían su función, dado que ciertos procesos neurológicos requieren un estímulo certero, duradero y de cierta forma rítmico para ocasionar su efecto como tal. Aquí les voy a presentar equipos de cierta forma que se llaman de la firma TheraTrainer y están basados, o su principal efecto está sobre este círculo vicioso del no movimiento. Aquí vemos cómo una enfermedad o un accidente va a traer consigo cierta inmovilidad y esa inmovilidad va a traer espasmos, problemas digestivos, va a traer atrofias musculares, va a traer acortamiento musculotendinoso, va a presentar contracturas, va a presentar una retención o acumulación de líquido, va a traer un riesgo o de trombosis, va a producir dolores y va a estar dando una reducción completamente de la actividad o el movimiento. TheraTrainer se ha dado la tarea de que producir un equipo para cada instancia, tanto desde el paciente encamado hasta el paciente que está en silla o el paciente que se está incorporando o ya un paciente que ya tiene una ambulación o una bipedestación. Aquí les presento ciertos equipos que han creado para la rehabilitación intrahospitalaria, como es el sistema BEMO, que es un sistema que se coloca encima de la camilla o de la cama del paciente y puede trabajar los movimientos de triple flexión a nivel de miembros inferiores o de miembros superiores, hacer una bracicleta utilizaríamos para la movilización de ese paciente. Esos equipos van a tener sistemas de soporte para el paciente que no tenga agarre, van a ser de forma activo y de forma pasivo y van a estar dados por cierta actividad isocinética, o sea que va a mantener un ritmo en la instancia del tiempo y puede perdurar sin variar su trabajo. Vemos también ahí dos unidades pequeñas que se pueden colocar en una mesa o en la cabecera, en la parte de la cama del paciente, ponerle los pies, colocarle los pies y darle un movimiento asistido a este paciente. Estos equipos van a ser completamente robóticos, van a estar programados por el terapeuta con cierta agilidad y cierta vamos a adecuarlo con ciertas habilidades para buscar un fin propio en el trabajo de la rehabilitación. Otra de las herramientas es de las que presenta la firma Ocoma, que va a ser el sistema Erigo, un sistema completamente robótico. Va a ser una camilla que va a estar desde las primeras instancias en el paciente hospitalizado y está dado bajo estos principios. El principio o los tipos de intervención y la intervención efectiva desde la primera instancia que va a conducir a la disminución de la mortalidad, a la reducción de la duración de la instancia en cuidados intensivos en un paciente hospitalizado, la disminución de la disfunción neuromuscular, mejora del resultado clínico y la reducción de las necesidades de los recursos humanos para trabajar con estos pacientes que a veces requieren más de una persona para movilizar un paciente encamado. Esto es lo que presenta o realiza el sistema Erigo. Es una cama donde usted acuesta al paciente, le va dando verticalidad en ciertos rangos o ángulos, ¿verdad?
y ahí se le va a acoplar los miembros inferiores y va a tener una función o una simulación de un patrón de marcha. No solamente es eso lo que va a estimular, también a ese sistema le va a incorporar un sistema de FES, de estimulación eléctrica funcional, para hacer un trabajo también de estimulación neuromuscular a nivel de ciertos músculos. Se le van a colocar electrodos en los grupos musculares principales de los miembros inferiores y se va a producir un estímulo eléctrico junto a la ejecución del movimiento de triple flexión o del patrón dinámico de la marcha. Ahí vemos cómo lo puede estimular, hace un aumento del flujo sanguíneo, un incremento de la actividad circulatoria, por ende, a la iniciación del movimiento. Ahí vemos cómo se le colocan los electrodos y se va estimulando junto o se va haciendo una terapia combinada o simultánea. Junto con el movimiento, el equipo está programado y le va dando estímulo en dependencia del grupo muscular que vaya a trabajar. Una herramienta bien o versátil y eficaz en la rehabilitación del paciente encamado. Esto es un caso que hubo o se atendió en Suiza a un paciente de 6 años que se le colocó hasta una bomba de baclofeno para disminuir o modular el proceso de espasticidad. No tenía una recuperación muy favorable y se empezó a movilizar en el sistema aéreo y pasados 4 meses ya se empezaron a ver los procesos de cambio en este paciente. Ya asimilaba más las conversaciones, ya asimilaba más personas a su alrededor, interactuaba más con las personas, pues se comunicaba solamente por señas, ya hacía ciertos gestos motores y ya podía tener movimiento cefálico. Bien, ahora otra de las herramientas que vamos a ver en esta instancia es el sistema Animove, que es un sistema de igual forma, una camilla o una cama robótica para las instancias hospitalarias, donde va a movilizar o nos va a permitir movilizar o evaluar al paciente desde las primeras instancias. El sistema Animove va a tener desde un colchón antiescara hasta ciertas versatilidades. Se va a producir un movimiento de abducción y aducción de los miembros inferiores, va a tener verticalidad, va a tener de igual forma un sistema robótico incorporado para la iniciación del patrón o la movilización de los miembros inferiores con diferentes ritmos y con diferentes ángulos, donde el paciente va a estar completamente en cierta movilización. El sistema Animove también no va a tener incorporado un sistema de electroestimulación, sino que va a traer electrodos de superficie. Nos va a dar un registro de electromiografía de la actividad muscular o neurofisiológica que va a tener nuestros pacientes para llevar un registro y ver efectivamente cómo va la evolución del paciente durante la recuperación. Estas son herramientas súper versátiles en la rehabilitación intrahospitalaria y que utilizamos o se utilizan a nivel mundial en muchos centros hospitalarios desde los primeros momentos para disminuir el tiempo de hospitalización de los pacientes, los costos y un proceso de rehabilitación más ágil y versátil. Quiero terminar con estas frases de los queridos Berta y Karel Boa, que decían primeramente: no se aprende un movimiento, sino la sensación del movimiento. Nosotros consideramos nuestro enfoque como una hipótesis y trabajo basado en ideas neurofisiológicas, pero como una cosa viva, todavía cambiando constantemente a la luz y a la experiencia que se va acumulando, está basada fundamentalmente y siempre lo ha estado
en la experiencia clínica del tratamiento. Karel y Berta Bova basaron sus libros en análisis de miles de pacientes en la área terapéutica que tenía, y ahí fueron analizando cada día y recopilando bibliografía donde establecieron patrones de movimiento, establecieron métodos o los patrones espásticos, y ellos adecuaron esto y mencionaban lo que acabo de decirles. También decía que corresponde a las nuevas generaciones, nosotros los que estamos hoy día, de terapeutas, llevar esta cosa viva a nuevos niveles. O sea, ya no tenemos que ver o estar analizando de forma algo falseada tantos pacientes, sino que tenemos las herramientas adecuadas para analizar ese ente vivo, llegar a una rehabilitación eficaz y contundente, con datos precisos, con medicina de la evidencia. Nuevos niveles, de acuerdo con las realidades médico-sociales de cada centro, asistencia y de la comunidad en que se inserta. Eso decían los esposos Karen y Berta Bova. O sea, nos aconsejaban que no analicemos o que no dejemos como estaba, o esos análisis no lo dejemos al pasado, sino lo adecuemos al futuro, a las herramientas que tenemos hoy en día para un mejor proceso de rehabilitación. Muchas gracias por su atención. Sí, no sé. Sí. Bueno, entonces damos abierta la ronda de preguntas. Les invitamos a toda la audiencia de que pueda hacer preguntas libremente. Y recordarles que todo este congreso está siendo transmitido por las páginas oficiales de la universidad, que son en Facebook, Udabol Digital, y en YouTube, Noticias Udabol. Y allí mismo pueden consultar luego, o sea, esta información va a quedar en dichas páginas y pueden consultarlas luego ahí. Entonces, ¿quién quiera hacerle una pregunta al licenciado? Buenas. Mi pregunta es si el sistema Erigo o el Animove podría ayudar a lo que es la ataxia. La ataxia, o sea, el movimiento incoordinado, lo puede trabajar. Normalmente la ataxia no está mucho tiempo o se diagnostica en pacientes con cierto estado de movilidad, pero si de entrada en ciertos pacientes se puede utilizar que estén en instancia hospitalaria, se puede utilizar para ir agilizando un movimiento de coordinación o estimulación del paciente atáxico. Pero en esa instancia del paciente atáxico hay otras herramientas ya más activas donde se va a incorporar al paciente con ataxia. ¿Sí? Siguiente pregunta. Mi pregunta es referente al sistema Body Flow. ¿Este podría trabajarse en casos de varices? Sí, se puede trabajar en casos de trastornos venosos, ya que está basado en sus principios, están para disminuir los trastornos venosos, principalmente los profundos o superficiales. También en la medicina, en la estética o en otros procesos rehabilitadores donde se ven comprometidos la parte o el sistema circulatorio y linfático. Gracias. ¿Alguien más quiera hacerle una consulta? Bueno, entonces vamos a pasar a hacer un pequeño reconocimiento al licenciado. Muchas gracias.
Gracias.